Es Alejandra Guerrero, soy estudiante de artes visuales y en este caso vamos a tratar el tema que son los nuevos medios. Entonces tenemos como punto de partida la definición. Los medios audiovisuales se comprenden dentro de categorías como internet, multimedia, videojuegos, CDs, DVDs y la realidad virtual. Se toma desde un punto de vista de la distribución, dejando un poco de lado la producción de los mismos. Tenemos entonces el ejemplo de Charles Babbage con su máquina analítica y el daguerrotipo de Daguerre. El ordenador no debe establecer un lugar privilegiado de alguna de las formas de intervención, como lo son la exhibición y la distribución, devaluando su uso como herramienta de producción o de almacenamiento. No solamente es una herramienta de difusión, sino también para edición. Más allá de este punto, tiene la capacidad de influir en el status quo del arte y la cultura. La tecnología tiene la capacidad de modificar la existencia y los conceptos que se tienen sobre una temática en específico. Verlo de una manera evolutiva se ejemplifica mejor empleando referentes como la imprenta en el siglo XV y la fotografía, en el siglo XIV y la fotografía en el siglo XIX, que causaron un impacto en la memoria colectiva, influenciando el arte y la cultura de manera trascendental. La imprenta afectó la distribución mediática, mientras que la fotografía las imágenes fijas, pero la evolución de los medios llega más allá, ya que influye de manera masiva en las fases de la comunicación. Entonces estamos viendo los dos ejemplos de lo que es la cámara fotográfica y lo que es la imprenta, que son dos dispositivos que cambiaron la percepción y la difusión de los elementos gráficos. Los nuevos medios representan la convergencia de dos recorridos históricamente separados, que es la tecnología informática y la tecnología mediática, parte de una época simultánea de la década de 1830, con la máquina analítica de Babbage y el daguerrotipo de Daguerre. En este caso tenemos en la parte superior la máquina analítica y el daguerrotipo en la parte inferior. Con el auge de la tecnología mediática, da la posibilidad de un mayor control de la información, en la cual la traducción de todos los medios actuales se procesa de datos numéricos, los que se accede por medio de los computadores, teniendo como resultado los nuevos medios. En este caso tenemos como ejemplo los gráficos, las imágenes en movimiento, los sonidos, formas, espacios y textos que se han vuelto computables, es decir, que se componen en su integridad de un conjunto de datos informáticos individuales o aparte. Los principios de los nuevos medios son la representación numérica, la modularidad, la automatización, la variabilidad y la transcodificación cultural. Tenemos acá un ejemplo de una fotografía de Edgar Allan Poe. El 19 de agosto de 1839, con la creación del daguerrotipo, se produjo una expansión de medios que en 5 meses se habían publicado descripciones técnicas a nivel mundial. Eso quiere decir que hubo una expansión masiva de lo que fue la divulgación de manuales para la fotografía. Durante este periodo se pueden observar piezas sobre paisajes y arquitectura. Posteriormente se abrirán galerías de retratos. En 1833, Charles Babbage diseña la máquina analítica, que le da la base a las computadoras modernas. Esta emplea fichas perforadas para la introducción de los datos y las instrucciones. Una información que quedará guardada en la memoria de la máquina. Comenzamos con el tipo de almacenamiento y cómo va funcionando el tema de capturar la información. Es importante tener en cuenta que los datos no simplemente se compartían o se grababan o se editaban, sino que también comenzamos a ver un formato en donde la información comienza a ser almacenada en diferentes medios. Babbage utilizará fichas perforadas para almacenar la información de una máquina programada anteriormente, ya que en 1800 Jacquard inventó un telar que se controlaba automáticamente por fichas de papel perforadas, pudiendo plasmar un autorretrato. Teóricamente, aquí tenemos la imagen del telar de Jacquard, es la primera máquina gráfica que se tiene, de la que se tiene un historial. Tenemos acá la ejemplificación del telar. En el paso evolutivo se presenta el apogeo de los medios modernos, que permiten guardar imágenes secuenciales de imágenes, sonidos y textos por medio de diferentes formas y materiales. En este caso tenemos la imagen de lo que eran las placas fotográficas, pero también existen películas y discos. Ya tenemos un conocimiento previo de lo que son los medios de almacenamiento y cómo funcionaban con los medios audiovisuales. En la década de 1890 aparecen las fotografías en movimiento. En enero de 1893, el primer estudio cinematográfico, el Black Maria de Edison, comenzó a realizar cortos de 30 segundos que se exhibían en unos salones especiales de cinescopio. Bueno, ¿qué pasa con esto? Con respecto a este tema, el cinescopio lo que hizo fue darle un espacio a la gente para que se empapara
de la cultura del cine y comenzaron a ser un poco más populares los medios visuales. En 1890 se empiezan a emplear las máquinas de tabulación de Hermann Holler, con un caso de la registraduría y los nacimientos que se estaban generando en la época. En 1911 la firma se fusionó con otras 3 compañías y en 1924 se consolida en International Business Machine, que es el que se conoció como IBM. Alan Turing escribió un artículo sobre los números computables en el que se maqueteaba a grandes rasgos una computadora de uso más general, que se llamaría como su autor, la máquina universal de Turing. Aquí tenemos en la parte inferior que tiene un esquema un poco similar a lo que es un proyector de cine. Bueno, si tomamos en cuenta la palabra cinematógrafo, lo cual significa movimiento escrito, entramos en que la función central del cine es registrar y guardar datos visibles, que quiere decir que las imágenes son la fuente central de la recopilación de datos y la recopilación de información. Los inventores y cineastas acabaron decidiéndose por el uso de imágenes discretas, que quedaban registradas en una tira de celuloide. Por otro lado, los computadores necesitan una mayor capacidad como poder leer y escribir datos con rapidez, adoptando el código binario. ¿Qué pasa? Las máquinas analíticas o los computadores tienen la necesidad de editar, de generar herramientas que se puedan usar y emplear a manera de edición de datos, de configuración de información, cosa muy distinta a una máquina exclusiva de fotografía, que simplemente lo que se basa es guardar la imagen y no realizar ningún tipo de proceso de edición. Tenemos en la parte superior la imagen del código binario y en la parte inferior lo que es una cámara antigua con el celuloide. Un ingeniero alemán llamado Konrad Zuse construyó el ordenador digital, que es el primero en ser funcional, empleando cintas perforadas para controlar los programas. La cinta perforada es una película cinematográfica de 35 milímetros. Él utilizó desperdicios de esa cinta para generar los comandos de los programas. En la época actual todos los medios son traducidos a datos numéricos a los cuales se accede por una computadora, que son los medios digitales. Tenemos la fotografía de esos. Acá tenemos. Los medios mutan con la misma celeridad que los avances tecnológicos de la computadora, llegando a ser un procesador de medios. Si se hace una retrospectiva, el computador vuelve al punto en donde se convierte en el telar de Jacquard, un sintetizador y manipulador de medios, simplemente para crear imágenes o para editar las mismas. Entramos a mi tema, que en este caso es la representación numérica. ¿Qué es la representación numérica? Todos los objetos de los nuevos medios, ya sean creados a partir de cero en el ordenador o sufran una conversión a partir de fuentes analógicas, se componen de un código digital. En este caso acá tenemos la imagen de lo que es un código fuente de una imagen en internet. Un objeto de los nuevos medios se puede describir de manera formal con términos formales. Tenemos el ejemplo de un gráfico elaborado a partir de un algoritmo que da la forma de un corazón. Acá tenemos un objeto de los nuevos medios, está sometido a manipulación algorítmica. Tenemos que a partir de un algoritmo, mediante un programa que tiene códigos de acceso sencillo, tenemos la edición de una imagen en color, forma o algún tipo de composición. Cuando se crean los objetos de los nuevos medios, se crean en el lenguaje de computadora de forma numérica. Se trata de lo que los datos es de origen con continuos, es decir, que citando gráficos computacionales para diseñadores y artistas, el eje de la dimensión que se mide o se presenta una manifestación indivisible a partir de la cual se componga. Eso quiere decir que los datos se componen de varios elementos. Acá tenemos la conversión de datos continuos en una representación numérica, se llama digitalización y se compone de 2 pasos, que son la toma de muestras y la cuantificación. En primer lugar, se toma muestras de los datos normalmente a intervalos regulares, como sucede con la matriz de píxeles que se utiliza para representar una imagen digital. La frecuencia de muestro recibe el nombre resolución. La toma de muestras convierte los datos continuos en datos discretos. Un medio que no tiene como ese tipo de modificaciones, acá tenemos el texto, es la escultura y la fotografía, que a pesar de su cambio de divulgación, sigue teniendo como el mismo contenido pragmático. Tenemos el ejemplo de lo que es un morfema, que es el contenido general de la información, donde una sola parte del código cambia toda la intención del lenguaje, ya que el lenguaje humano es el ejemplo prototipo de la comunicación por tener elementos que estructuran un todo, pero que a su vez consta de varios elementos que lo componen. Bueno, la razón por la cual los medios modernos están bajo niveles discretos es porque se desarrollan durante la revolución industrial. Los medios modernos responden a la lógica de fábrica, lo que
centraría en los procesos de producción. Los nuevos medios en la era de contemporánea se basan en la adaptación del individuo, muy distinto de la estandarización masiva, línea que se podría denominar como la corriente postindustrial. Eso quiere decir que los medios audiovisuales no se pueden estandarizar porque son procesos creativos únicos e individuales, pese a que se componen de otros elementos. Muchas gracias.